Cuando mis padres guiaron a mi hermana gemela, Elena, hasta la entrada con los ojos vendados, ya presentía que lo que esperaba bajo aquella funda de seda nunca estuvo destinado para mí. La tela cayó, revelando un reluciente Seat León color rojo metalizado, que parecía haber sido esculpido para desafiar al viento mismo. El brazo de mi padre se curvó alrededor de los hombros de Elena, con un orgullo que jamás había visto dirigido hacia mí, y allí me quedé, agarrando la correa de mi bolso desgastado, intentando no dejar que mi decepción se notara. Era una tarde de primavera en las afueras de Madrid. El sol caía perezosamente sobre el asfalto, y el aroma de los jazmines del jardín de la vecina, doña Pilar, inundaba el aire. Cumplíamos 21 años, una fecha importante que marcaba oficialmente nuestra entrada a la edad adulta, aunque para mis padres, Elena siempre había sido la adulta, y yo la eterna adolescente irresponsable. Mamá giró su mirada hacia mí, fría e implacable como el acero. Elena necesita este coche para ir a sus prácticas en la clínica, dijo, como si leyera mi mente. Y tú encontrarás la manera de comprarte el tuyo. Ya tienes edad suficiente para responsabilizarte de ti misma. Sus palabras se clavaron en mí con la misma facilidad que un cuchillo en fruta madura, y me mordí la lengua antes de preguntar qué hacía a Elena mucho más merecedora. Papá le entregó las llaves con una sonrisa que revelaba más de lo que él creía. Cuídalo bien, cariño. Es un coche para una futura médica brillante. Nunca olvidaré cómo sus ojos se iluminaron al decir médica, como si la carrera de Elena fuera un logro personal suyo. Mi título en Bellas Artes, en cambio, era algo que apenas mencionaba, una especie de hobby costoso que toleraba con resignación. Elena chilló de emoción, corriendo para deslizar sus dedos sobre el capó pulido, y por un momento la vi mirarme con algo entre triunfo y lástima. Esa mirada casi me deshizo. Era la misma expresión que tenía cuando, de niñas, le daban el último trozo de tarta de Santiago, la favorita de ambas, o cuando la felicitaban por sus sobresalientes mientras mis notables pasaban desapercibidos. Me giré antes de que alguien pudiera ver las lágrimas formándose, esas que había jurado no derramar más por ellos. Volví a casa con paso firme, atravesando el pequeño jardín donde los girasoles que había plantado el mes pasado comenzaban a asomar tímidamente. Como tú, Lucía, me había dicho la abuela Carmela antes de morir, siempre buscando la luz aunque te planten en la sombra. La abuela era la única que veía algo especial en mí. Me había enseñado a pintar con acuarelas cuando tenía 7 años, mientras Elena practicaba sus multiplicaciones con papá. Tienes manos de artista, decía, manos que crean belleza de la nada. Su pequeño piso en lavapiés estaba lleno de mis cuadros, los únicos que alguien había considerado dignos de colgar. Entré en la casa y subí directamente a mi habitación, el único espacio verdaderamente mío. Las paredes estaban cubiertas con mis pinturas, paisajes de la Sierra de Guadarrama, retratos de desconocidos en el metro, escenas de la Plaza Mayor bajo la lluvia, mi pequeño santuario contra la indiferencia. Me dejé caer en la cama y saqué mi móvil. Tenía 3 mensajes de Martina, mi mejor amiga desde el instituto. ¿Ya te han dado tu regalo? Cuéntame todo. Lucía, responde. Estoy muriendo de curiosidad. Vale, voy a asumir que o bien te han regalado algo tan increíble que no puedes ni escribir, o algo tan decepcionante que estás llorando en tu habitación. Llámame cuando puedas. Sonreí a pesar de todo. Martina me conocía demasiado bien. Le respondí con un mensaje breve. Adivina quién tiene un coche nuevo y quién sigue dependiendo del transporte público. Te llamo luego. A través de la ventana, vi a Elena arrancar su coche nuevo. El motor ronroneó suavemente, como un gato satisfecho. La observé alejarse por la calle, el sol reflejándose en la carrocería como si fuera una estrella fugaz. Por un momento, me permití sentir envidia, pura y simple. Luego la enterré bajo capas de resignación, como había hecho siempre. Mi móvil vibró con la respuesta de Martina. Esos cabrones. Vente a casa y bebemos algo. Acabo de comprar ese vino de Rioja que te gusta. La propuesta era tentadora, pero sabía que tendría que aguantar la cena familiar de cumpleaños. Una tradición sagrada según mi madre, aunque yo la veía más como un ritual de tortura donde se enumeraban los logros de Elena mientras yo me hundía cada vez más en mi silla. Me levanté y me acerqué al pequeño escritorio donde guardaba mis acuarelas. Pintar siempre me había calmado,
Era mi forma de procesar el mundo. Comencé a trazar líneas suaves sobre el papel, dejando que los colores se mezclaran y fluyeran. Sin darme cuenta, estaba pintando un camino que se alejaba, perdiéndose en el horizonte. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi ensimismamiento. Elena había vuelto de su paseo inaugural. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y luego un suave golpe en mi puerta. ¿Puedo pasar? Su voz sonaba insegura, casi tímida. «Está abierto», respondí sin levantar la vista de mi acuarela. Elena entró y se sentó en el borde de mi cama. Olía a perfume caro, otro regalo de nuestros padres. «Es un buen coche», dijo después de un silencio incómodo. «Me alegro por ti». «Mira, Lucía», comenzó, y pude sentir que buscaba las palabras adecuadas, como siempre hacía cuando se sentía culpable. «Sé que no es justo. Lo del coche. Lo de... todo, en realidad». Levanté la vista de mi pintura. Elena parecía genuinamente incómoda, retorciendo un mechón de su cabello perfectamente liso entre los dedos. A diferencia de mis rizos rebeldes, su pelo siempre había sido dócil, como ella. «No es tu culpa», dije finalmente, aunque una parte de mí quería que lo fuera. Sería más fácil culparla a ella que aceptar que simplemente yo no era lo que mis padres querían. «Podemos compartirlo», ofreció. «El coche, quiero decir. Cuando lo necesites, solo tienes que pedírmelo». La miré, buscando la condescendencia en sus ojos, pero solo encontré culpa y algo parecido al afecto. A pesar de todo, éramos hermanas. Compartíamos la misma sangre, los mismos primeros recuerdos, el mismo lunar en forma de media luna en el hombro izquierdo. «Gracias, pero no», respondí con más suavidad de la que pretendía. «Prefiero ahorrar para el mío». Elena asintió, comprendiendo lo que no dije, que necesitaba algo que fuera solo mío, no las sobras de su abundancia. «Te he traído algo», dijo, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. «Feliz cumpleaños, hermanita». Lo tomé con cierta desconfianza. Era una pequeña caja envuelta en papel azul, mi color favorito. Dentro había un colgante de plata con forma de pincel. «Lo vi en esa tienda del centro a la que siempre vas», explicó. «Pensé que te gustaría». El detalle me sorprendió. No esperaba que recordara algo tan insignificante como mis visitas a aquella pequeña tienda de artesanía. «Es precioso», admití. Y lo era. Simple, pero elegante. Justo mi estilo. «Déjame ponértelo», ofreció. Y yo me giré, levantando mi pelo para que pudiera abrochar el cierre. Sus dedos rozaron mi nuca, un contacto breve pero cargado de años de una rivalidad que ninguna de las dos había elegido. Cuando se fue, me quedé mirando el colgante en el espejo. Brillaba tenuemente bajo la luz de la tarde, como una pequeña promesa. Tal vez Elena entendía más de lo que yo creía, o tal vez era su forma de compensar, de aliviar su conciencia. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, colores que había intentado capturar 1000 veces en mis pinturas, sin conseguirlo nunca del todo. La cena familiar sería en 1 hora. Me puse el vestido que había comprado para la ocasión, uno sencillo color burdeos, y me preparé para otra noche siendo la hermana invisible. Mientras me aplicaba un poco de maquillaje, pensé en todas las veces que había deseado ser Elena, con su confianza y su camino claro en la vida. Pero por primera vez, me pregunté si ella alguna vez había deseado ser yo, libre de las expectativas aplastantes que nuestros padres habían depositado en ella. El coche que nunca tuve quizás era, después de todo, un símbolo de algo más profundo. La vida que nunca me permitieron elegir y la que ahora tendría que construir por mí misma. Esa noche, después de la cena de cumpleaños, me tumbé en mi cama mirando al techo, repasando cada segundo del día en mi mente. No era solo el coche, era todo. La creencia inquebrantable de mis padres de que Elena estaba destinada a la grandeza, mientras yo era de alguna manera prescindible. Decían que me faltaba ambición, que era demasiado ordinaria para merecer su inversión. Comencé a preguntarme si, en algún momento del camino, había simplemente aceptado su juicio como verdad. El ventilador del techo giraba perezosamente, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Desde mi ventana abierta llegaba el sonido distante de la televisión de los vecinos y el ocasional claxon de algún coche en la avenida principal. Madrid nunca dormía del todo, ni siquiera en este barrio residencial de Moratalaz donde habíamos crecido.
Podía escuchar el suave zumbido del motor del Seat León, mientras Elena daba vueltas por el vecindario, saboreando su victoria. Cada vez que pasaba por delante de la casa, sentía que las paredes se contraían, como si intentaran aplastar lo último que quedaba de mi orgullo. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre, atrapada bajo su desdén, pero la idea de marcharme me aterrorizaba más que su indiferencia. Me levanté y me acerqué a la ventana. La noche de Madrid se extendía ante mí, un tapiz de luces parpadeantes y promesas lejanas. En algún lugar, más allá de este barrio de clase media, estaba la vida que deseaba para mí misma. Una vida donde no sería la otra gemela, sino simplemente Lucía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. ¿Sobreviviste a la cena? ¿Necesitas que te rescate mañana con el pretexto de ir a comprar material de pintura? Sonreí. Martina siempre sabía qué decir. Había sido mi salvavidas durante años, la persona que veía valor en mis cuadros cuando mi familia apenas les dirigía una mirada distraída. Nos conocimos en una clase de arte en el instituto, cuando ella se acercó para decirme que mi interpretación de las meninas era una locura, pero en el buen sentido. Desde entonces, había sido mi mayor defensora y crítica más honesta. Sobreviví, le respondí. Apenas. Elena anunció que ha conseguido unas prácticas en el Hospital La Paz para el verano. Papá casi llora de orgullo. Luego preguntaron qué haría yo estos meses, y cuando dije que seguiría trabajando en la galería, cambiaron de tema tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Trabajaba medio tiempo en una pequeña galería en Malasaña, un barrio bohemio que contrastaba con la respetabilidad plácida de Moratalaz. La galería, la luz oblicua, era propiedad de Javier, un hombre de 50 y tantos con ojos amables y un gusto impecable para el arte contemporáneo. Me había contratado después de ver mis pinturas en una exposición universitaria. «Tienes algo», me había dicho, «una forma de ver el mundo que es tuya y de nadie más». Fue la primera vez que alguien valoró mi arte por lo que era, no por lo que no era. Para mis padres, sin embargo, mi trabajo en la galería era solo un pasatiempo, algo para mantenerme ocupada hasta que sentara cabeza y buscara un trabajo real. Como si pasar horas rodeada de arte, aprendiendo de artistas establecidos y emergentes, organizando exposiciones y ocasionalmente vendiendo alguna de mis propias obras, no fuera un trabajo real. Otro mensaje de Martina. «Mañana a las 11. Pasaré a buscarte. Traigo café y simpatía». «Trato hecho», respondí. «Te debo una». «Me debes como 100, pero ¿quién lleva la cuenta entre amigas?» Dejé el teléfono y me acerqué a mi caballete. La pintura en la que estaba trabajando era un autorretrato, pero no uno convencional. Me había pintado de espaldas, mirando un horizonte urbano que se transformaba gradualmente en un paisaje onírico lleno de colores imposibles. Era como me sentía, atrapada entre la realidad prosaica de mi vida actual y los sueños que apenas me atrevía a nombrar. El sonido del coche de Elena apagándose me sacó de mis pensamientos. Escuché sus pasos ligeros en la escalera, el murmullo de su conversación con mis padres en el pasillo. Siempre tenían algo de qué hablar, planes que hacer, logros que celebrar. Entre Elena y yo, ella era la que avanzaba por un camino claramente definido, mientras yo vagaba por senderos laterales, perdiéndome a propósito. A veces me preguntaba si mis padres se daban cuenta de lo transparentes que eran. No era que amaran a Elena más que a mí. Al menos, quería creer que no era tan simple, sino que ella representaba todo lo que ellos valoraban. Practicidad, ambición, seguridad. Medicina era una carrera seria. El arte era un hobby. Mi padre, Antonio, trabajaba como ejecutivo en una empresa farmacéutica. Un hombre práctico que medía el éxito en ascensos y números en una cuenta bancaria. Mi madre, Carmen, era profesora de matemáticas en un instituto prestigioso. Para ellos, el mundo funcionaba según reglas claras y resultados medibles. Mi universo de colores, texturas y emociones plasmadas en un lienzo les resultaba incomprensible, incluso sospechoso. Me quité el vestido burdeos y lo colgué cuidadosamente. Había gastado casi todo mi sueldo de un mes en él, esperando. ¿Qué exactamente? ¿Que mis padres notaran que estaba haciendo un esfuerzo? ¿Que vieran que también podía ser presentable, respetable, digna de su aprobación? Me puse el pijama y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Saqué mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar distraídamente.
Bajo mi lápiz emergió el rostro de Elena, no como era ahora, sino como había sido cuando éramos niñas. Con 6 años, antes de que las expectativas y los roles asignados nos separaran, cuando aún éramos simplemente 2 niñas idénticas que se sostenían la mano frente al mundo. Recordé un día en particular. Estábamos en el Parque del Retiro, persiguiendo patos alrededor del estanque. Elena se cayó y se raspó la rodilla. Mientras lloraba, yo me arrodillé junto a ella y le mostré una pluma de pato que había encontrado. «Mira», le dije, «es mágica. Si la sostienes, el dolor se va». Ella la tomó con dedos temblorosos y, sorprendentemente, dejó de llorar. Miró la pluma con asombro y luego a mí con admiración. «Gracias, Lucía», dijo, como si realmente le hubiera dado algo precioso. ¿Cuándo perdimos eso? ¿En qué momento dejamos de ser aliadas contra el mundo para convertirnos en competidoras por el amor y la aprobación de nuestros padres? Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. «¿Lucía?» Era Elena. «¿Puedo pasar?» Cerré mi cuaderno de bocetos. «Adelante». Entró vestida con su pijama de seda, otro regalo de nuestros padres, y se sentó en el borde de mi cama. Por un momento, ninguna dijo nada. En el silencio, pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que la abuela nos había regalado cuando cumplimos 15 años. «Para que recordéis», había dicho, «que el tiempo es el único recurso que no podéis recuperar. Fue una buena cena», dijo finalmente Elena. Levanté una ceja. «Si tú lo dices», suspiró pasándose una mano por el pelo. «Mira, sé que papá y mamá pueden ser intensos con todo el asunto de la medicina». «¿Intensos?», solté una risa seca. «Elena, prácticamente te han construido un altar. Un poco más, y tendremos que hacer sacrificios rituales antes de cada examen tuyo». No pretendía sonar tan amarga, pero ahí estaba, el resentimiento acumulado durante años filtrándose a través de las grietas de mi cuidadosa compostura. Elena no se defendió, lo que me sorprendió. En cambio, miró hacia la ventana, hacia la noche de Madrid que nos envolvía. «A veces me pregunto si realmente quiero ser médica», dijo en voz tan baja que casi no la escuché. Me incorporé, genuinamente sorprendida. «¿Qué? No lo sé. Es solo... A veces pienso en cómo sería hacer otra cosa, algo que yo haya elegido completamente por mí misma, no porque sea lo que se espera de mí». La miré como si la viera por primera vez. Siempre había asumido que Elena disfrutaba siendo la hija perfecta, que se regodeaba en la aprobación que yo nunca recibía. Nunca consideré que pudiera sentirse tan atrapada como yo, solo que en una jaula diferente, una dorada y llena de expectativas. «¿Por qué no haces otra cosa, entonces?», pregunté. Ella sonrió con tristeza. «No es tan fácil. No después de todo lo que han invertido en mí. El dinero, las clases particulares, los contactos que papá ha movido para conseguirme estas prácticas». Hizo una pausa. «Además, ¿qué haría? No tengo tu talento». «No se trata de talento, Elena. Se trata de encontrar algo que te haga sentir viva». Nos miramos, y por un momento vi a la niña con la pluma de pato, confiando en mi magia inventada. ¿Seguía ahí esa niña, bajo capas de expectativas y condicionamiento? «A veces te envidio», dijo finalmente. Casi me río. ¿A mí? ¿La decepción familiar? No eres una decepción. Eres libre. Pintas lo que quieres. Vives como quieres. No tienes que cumplir con ningún plan predeterminado. Era una forma muy romántica de ver mi situación, ignorando las noches de insomnio, preguntándome si alguna vez sería suficiente, si alguna vez conseguiría algo que hiciera que mis padres me miraran con el mismo orgullo con el que la miraban a ella. «Supongo que la hierba siempre es más verde al otro lado», respondí. Elena asintió y se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y fingíamos ser la otra para confundir a la gente?». Sonreí ante el recuerdo. «Claro, funcionaba con todos menos con la abuela. Ella siempre decía que tenías una luz diferente, que brillabas de otra manera. La abuela siempre fue un poco mística». Elena sonrió. «O quizás simplemente veía lo que nuestros padres no pueden ver». Me miró por última vez. «Buenas noches, Lucía». «Buenas noches, Elena». Cuando la puerta se cerró, me quedé pensando en nuestra conversación. ¿Era posible que Elena, la perfecta, la elegida, me envidiara? La idea parecía absurda, pero también reveladora.
Quizás todos estábamos atrapados de alguna manera, luchando contra las expectativas que otros, o nosotros mismos, habían colocado sobre nuestros hombros. Antes de dormir, prometí que demostraría que se equivocaban. No sabía cómo todavía, pero ya no sería la gemela que desaparecía tras el deslumbrante reflejo de Elena. Encontraría mi propio camino, uno que me llevara lejos de las sombras de sus expectativas y hacia la luz de mi propia verdad. Fue 2 semanas después cuando sonó el teléfono, rompiendo la frágil calma que había logrado reconstruir. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. Desayuno silencioso mientras papá leía El País y mamá repasaba sus notas para las clases del día. Elena ya se había marchado temprano en su flamante Seat León para sus prácticas en el hospital. Yo tenía turno en la galería a las 11, lo que me daba tiempo para trabajar un poco en mi nuevo proyecto. Una serie de acuarelas inspiradas en los patios interiores de Madrid, esos espacios ocultos llenos de vida y secretos. El timbre del teléfono fijo, que mis padres insistían en mantener como si aún estuviéramos en los años 90, cortó el aire con su sonido estridente. Mi madre respondió, su tono cortante e irritado hasta que de repente titubeó. Un escalofrío recorrió la habitación mientras observaba cómo su rostro palidecía. No me miró. Simplemente le pasó el auricular a mi padre con dedos temblorosos. Su voz era baja y tensa, cada palabra como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Sí, entendemos. Iremos de inmediato. Colgó, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Tragó saliva, mirando entre nosotras como si intentara decidir si hablar. Elena ha sido detenida. La policía dicen que estuvo involucrada en un incidente. Mi madre dejó escapar un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. En ese momento, el perfecto edificio de nuestra familia se agrietó. Sentí algo cercano a la reivindicación enroscándose en mi pecho, pero rápidamente fue eclipsado por el temor. Sin importar lo que hubiera pasado, seguía siendo mi hermana. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Mi padre se pasó una mano por el rostro, súbitamente envejecido. Un accidente de tráfico. No sé los detalles. Tenemos que ir a la comisaría de Moratalaz. Mi madre ya estaba de pie, buscando frenéticamente su bolso. ¿Está herida? Antonio, ¿te han dicho si está herida? No, Carmen. Físicamente está bien. Hizo una pausa. Pero alguien más resultó herido. El trayecto hasta la comisaría fue el más largo de mi vida. Mi padre conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Mi madre murmuraba oraciones, algo que no la había visto hacer desde la muerte de la abuela. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares como si fueran de otro mundo. Madrid se veía diferente esa mañana, más dura, más real. Las personas caminaban, entraban en el metro, compraban en pequeñas tiendas, ajenas al hecho de que nuestro mundo se estaba desmoronando. Me pregunté cuántas familias estarían viviendo su propio drama silencioso tras fachadas normales. La comisaría era un edificio gris y funcional, con ese aire institucional que siempre me había incomodado. En la recepción, mi padre explicó quiénes éramos. La oficial, una mujer de mediana edad con ojos cansados, asintió y nos pidió que esperáramos. Nos sentamos en sillas de plástico duro, bajo luces fluorescentes que hacían que todo pareciera más desolado. Familia Vega, llamó finalmente un hombre con traje y placa de policía. Soy el inspector Ramírez. Acompáñenme, por favor. Nos condujo por un pasillo hasta una pequeña sala de reuniones. No era como en las series de televisión. No había espejos unidireccionales ni interrogatorios dramáticos. Solo una mesa simple, sillas y paredes de un beige desvaído. Su hija Elena está bien físicamente, comenzó el inspector, confirmando lo que ya sabíamos, pero está acusada de conducción temeraria y posible delito de lesiones por imprudencia grave. Mi madre dejó escapar un sollozo. Debe haber un error. Elena es una conductora responsable. Acaba de obtener su coche. Es muy cuidadosa. El inspector Ramírez nos miró con esa mezcla de compasión y profesionalismo que probablemente había perfeccionado a lo largo de años, dando malas noticias a familias como la nuestra. Según varios testigos, su hija estaba participando en lo que parece haber sido una carrera ilegal con otro vehículo en la M30. Perdió el control momentáneamente,
y golpeó a un ciclista que circulaba por el arcén. El hombre está en el Hospital Gregorio Marañón con lesiones graves, aunque estables. Las palabras cayeron como bombas en la pequeña habitación. ¿Elena? ¿Mi hermana perfeccionista y cumplidora de las normas participando en carreras ilegales? Parecía tan improbable como si me hubieran dicho que había intentado robar un banco. ¿Podemos verla?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. El inspector asintió. Sí, ahora mismo la traerán. Deben saber que hemos tenido que realizar el protocolo estándar, incluyendo una prueba de alcoholemia y drogas. Hizo una pausa. Las pruebas han dado negativo, lo cual es un factor a su favor. Eso al menos encajaba con la Elena que conocíamos. Nunca bebía cuando conducía, ni siquiera una cerveza. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Se ha iniciado un procedimiento judicial. Dada la gravedad de las lesiones de la víctima, esto irá más allá de una simple multa administrativa. Sin embargo, al ser su primer delito y sin agravantes como alcohol o drogas, es posible que pueda evitar la prisión dependiendo de la evolución del herido y la decisión del juez. La puerta se abrió y 2 agentes escoltaron a Elena. Nunca olvidaré esa imagen. Mi hermana, siempre impecablemente arreglada, con el pelo revuelto, los ojos hinchados de llorar y una expresión de puro terror. Llevaba la misma ropa que esa mañana, pero parecía que hubieran pasado años. «Mamá, papá», sollozó en cuanto los vio. Mi madre se levantó de un salto y la abrazó. Mi padre se quedó inmóvil, como si no reconociera a la persona frente a él. Yo me mantuve al margen, procesando la escena. Elena me miró por encima del hombro de nuestra madre, sus ojos suplicantes. «Lucía», susurró, como si mi nombre fuera una oración. El inspector Ramírez carraspeó suavemente. «Les dejaré unos minutos a solas. Después necesitaremos formalizar algunos trámites». Cuando la puerta se cerró tras él, Elena se derrumbó en una silla. «Lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No sé qué me pasó. Nunca había hecho algo así antes». «Explícanos exactamente qué ocurrió», exigió mi padre, su voz fría como nunca la había escuchado. Elena respiró hondo, intentando calmarse. «Iba al hospital. Todo normal. Entonces, en la incorporación a la M30, un BMW se puso a mi lado. El conductor bajó la ventanilla y me retó. Dijo algo sobre ver lo que podía hacer el cochecito nuevo. Hizo una pausa, pasándose las manos por el pelo. Debí ignorarlo. Lo sé, pero me sentí, no sé, poderosa, como si tuviera que demostrar algo. Así que cuando el semáforo se puso verde aceleré. Él también. Y entonces... ¿Entonces qué?, presionó mi madre. No vi al ciclista hasta que fue demasiado tarde. Intenté esquivarlo, pero lo golpeé con el lateral del coche. Lo vi caer por el retrovisor. Su voz se quebró. Paré inmediatamente. Llamé a emergencias. El otro coche desapareció. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Cada uno perdido en sus pensamientos, intentando reconciliar a esta Elena imprudente con la hija y hermana que creíamos conocer. «¿En qué estabas pensando?», estalló finalmente mi padre. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Un hombre está en el hospital. Tu carrera, tu futuro, todo por lo que hemos trabajado». «Antonio», intervino mi madre, su voz temblorosa pero firme. «Ahora no». Elena parecía hacerse cada vez más pequeña con cada palabra. «Lo sé, papá, lo sé. Lo he arruinado todo». Observé la dinámica familiar desplegarse ante mí, tan familiar y a la vez tan alterada. Mi padre, siempre orgulloso de su hija perfecta, ahora la miraba como a una extraña. Mi madre, dividida entre su instinto de proteger y su horror ante lo sucedido. Y Elena, la dorada, la intachable, reducida a una adolescente asustada y arrepentida. ¿Y yo? ¿Qué sentía yo? Una parte oscura de mí, una parte que me avergonzaba reconocer, sentía una retorcida satisfacción. La perfecta Elena finalmente había cometido un error, uno grande, uno que nuestros padres no podían ignorar o excusar, pero esa satisfacción se mezclaba con culpa y preocupación genuina por mi hermana, y más importante, por el hombre herido. «¿Cómo está el ciclista?», pregunté, rompiendo el tenso silencio. Elena me miró agradecida por cambiar el foco de la conversación. «Los médicos dijeron que tiene una fractura de fémur, algunas costillas rotas y una conmoción cerebral, pero está estable.
Es un hombre mayor, cerca de los 60. Mi madre ahogó otro sollozo. Dios mío, Elena. La puerta se abrió y el inspector Ramírez regresó con una carpeta. Necesito que firmen algunos documentos, dijo. Elena quedará en libertad con cargos, pendiente de la investigación y el juicio. Tendrá que entregar su permiso de conducir y presentarse en el juzgado cuando sea requerida. Mientras mis padres se ocupaban del papeleo, me acerqué a Elena. Se veía tan vulnerable, tan diferente de la hermana confiada que siempre había envidiado. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, no creo que vuelva a estarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras aceleraba, por un segundo, me sentí libre, como si por fin estuviera haciendo algo solo para mí, no para cumplir expectativas. Soltó una risa amarga. Qué estupidez, ¿verdad? Sus palabras resonaron en mí más de lo que ella podía imaginar. Yo entendía perfectamente esa búsqueda desesperada de libertad, ese impulso de romper las cadenas invisibles que nos ataban. La diferencia era que mi rebelión siempre había sido silenciosa, expresada a través de pinceladas y colores, no en asfalto y velocidad. Elena, dije colocando una mano sobre la suya, vamos a superar esto, todos nosotros. Me miró con una mezcla de gratitud y desesperación. ¿Me ayudarás? No sé cómo enfrentar esto, Lucía. No sé cómo mirar a mamá y papá a la cara después de esto. Asentí, sorprendida por mi propia certeza. Claro que te ayudaré. Somos hermanas. Cuando finalmente salimos de la comisaría, el mundo exterior parecía demasiado brillante, demasiado normal. El sol de Madrid brillaba impasible. Los coches pasaban. La gente caminaba apresurada. Me di cuenta de que así era siempre. Mientras algunas vidas se desmoronaban, otras continuaban sin interrupción, ajenas al dolor ajeno. Elena caminaba entre nuestros padres, cabizbaja. Su coche, el Seat León que tanto orgullo y envidia había provocado, ahora estaba retenido como evidencia. Un símbolo perfecto, pensé, de cómo algo tan deseado podía convertirse en el instrumento de nuestra caída. Al llegar a casa, la tensión era tan densa que casi podía tocarla. Mi madre fue directamente a la cocina, su refugio habitual en momentos de crisis. Mi padre se encerró en su estudio sin decir palabra. Elena subió a su habitación, sus pasos pesados en la escalera. Me quedé en el recibidor, sintiendo que nuestra casa ya no era la misma. Las paredes que habían presenciado años de favoritismo ahora encerraban un nuevo tipo de dolor, uno que no distinguía entre la hija perfecta y la prescindible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. ¿Todo bien? No llegaste a la galería y Javier está preocupado. Había olvidado por completo mi turno en la galería. Te llamo en 5 minutos, respondí. Ha pasado algo con Elena. Subí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Necesitaba un momento para procesar todo antes de explicárselo a Martina. Me senté en el borde de la cama, mirando mis pinturas en las paredes, mis cuadernos de bocetos, mis pinceles alineados pulcramente en el escritorio. Este pequeño santuario que había creado para mí misma parecía ahora el único espacio estable en un mundo que se tambaleaba. Cuando llamé a Martina y le conté lo sucedido, su respuesta inicial me sorprendió. Carajo, Lucía, esto es... no sé ni qué decir. ¿Cómo te sientes tú? Era una pregunta que nadie más me había hecho. ¿Cómo me sentía yo? Ni mis padres ni Elena habían considerado mis emociones en todo este caos. Como siempre, era invisible en el drama familiar, un mero espectador en la tragedia de Elena. No lo sé, respondí honestamente, preocupada por el hombre herido, por supuesto, sorprendida de que Elena pudiera hacer algo así. Y dudé. Parte de mí siente que por fin el universo está equilibrando la balanza, lo cual me hace sentir como una persona horrible. No eres horrible, dijo Martina con firmeza. Eres humana. Han pasado años viéndola recibir todo el amor y la atención. Es normal sentir algo de satisfacción, supongo, al verla caer del pedestal. Eso no significa que te alegres de que alguien haya resultado herido. Su comprensión me hizo sentir menos culpable. Le he dicho que la ayudaré a superar esto. ¿Y lo harás? Sí, respondí, sorprendida por mi propia determinación. Creo que sí. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y púrpuras, colores que había intentado capturar 1000 veces en mis pinturas. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», dije, esperando que fuera Elena. Pero era mi madre quien entró, con aspecto agotado y más vieja de lo que la había visto nunca. Se sentó a mi lado en la cama, algo que no hacía desde que yo era niña. «Tu hermana siempre ha sido la fuerte», dijo después de un largo silencio. «Siempre supe exactamente qué esperar de ella. Hasta hoy». Hizo una pausa, sus manos retorciéndose en su regazo. «Pero tú, Lucía, nunca he sabido leerte. Eres como un libro escrito en un idioma que no entiendo». No supe qué responder a esta repentina confesión. ¿Era una disculpa? ¿Una explicación? ¿O simplemente una madre tratando de entender cómo una de sus hijas había resultado ser tan diferente de lo que esperaba? «Quizás nunca intentaste aprender el idioma», dije finalmente, sorprendida por mi propia audacia. Mi madre me miró. Realmente me miró, tal vez por primera vez en años. «Quizás tengas razón», admitió. «Y quizás ahora sea el momento de intentarlo». Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. La llamada que lo había cambiado todo no solo había transformado la vida de Elena, sino que parecía estar abriendo grietas en los cimientos de nuestra familia, grietas a través de las cuales, tal vez, podría filtrarse una nueva luz. La comisaría olía a café rancio y decepción. Elena estaba sentada tras una mesa metálica rayada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Nunca la había visto tan pequeña. El inspector Ramírez explicaba con voz pausada que el ciclista, un profesor jubilado llamado Manuel García, seguía en observación. Su estado era crítico pero estable. Los testigos ya habían declarado, confirmando la carrera ilegal. La prensa local había sido alertada. Mi madre se desplomó en la silla más cercana, murmurando algo sobre cómo esto lo arruinaría todo. La reputación, el futuro que tan cuidadosamente habían orquestado para Elena. Papá permanecía en silencio, mirando al suelo, con la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. Por una vez, nadie me miraba para echarme la culpa o pedirme una solución. La mirada de Elena se alzó para encontrarse con la mía, suplicante. «Tienes que ayudarme», susurró con voz ronca. Pero lo único que podía pensar era que ningún coche de lujo, ningún favoritismo parental, podría protegerla ahora. Cuando salimos de la comisaría, un pequeño grupo de periodistas nos esperaba. No era la prensa nacional, solo reporteros de periódicos locales y un par de blogs de noticias, pero sus cámaras y preguntas a gritos nos golpearon como una ola. Mi padre escudó a Elena con su cuerpo, mientras mi madre y yo abríamos paso hasta el taxi que habíamos llamado. ¿Es cierto que su hija participaba en carreras ilegales? ¿Saben cómo está el señor García? ¿Es usted estudiante de medicina? ¿Qué dice el hospital sobre su futuro allí? Las preguntas se mezclaban en el aire como proyectiles. Vi cómo cada una impactaba en Elena, encogiéndola más y más. Por primera vez, sentí una punzada de compasión genuina por mi hermana. Toda su vida había sido la perfecta, la admirada, la envidiada. Ahora era la villana de la historia. El taxi nos llevó a casa en un silencio espeso y asfixiante. Al llegar, mi padre se encerró en su despacho mientras mi madre guiaba a Elena hasta su habitación, como si fuera una niña pequeña. Me quedé sola en el salón, sin saber qué hacer con esta nueva realidad. Encendí el televisor, y casi inmediatamente apareció el rostro de Elena en el noticiero local. Una estudiante de medicina de 21 años ha sido detenida esta mañana tras atropellar a un ciclista en la M30. Según testigos, la joven participaba en una carrera ilegal cuando perdió el control de su vehículo. La víctima, un profesor jubilado de 62 años, permanece ingresada en estado grave. Apagué el televisor, sintiendo náuseas. Una cosa era fantasear con que Elena recibiera su merecido, y otra muy distinta ver cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. «Estás en todos los periódicos locales». «Bueno, tu hermana». «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondí honestamente. «Todo es surrealista. ¿Quieres que vaya? Puedo llevar comida china y esa botella de vino que guardaba para una ocasión especial». Sonreí débilmente ante su oferta. «Mejor no. La casa parece una zona de guerra. Te veo mañana en la galería». «De acuerdo, pero llámame si cambias de idea».
No importa la hora. Subí las escaleras lentamente, escuchando los murmullos que venían de la habitación de Elena. Mi madre hablaba en voz baja, con ese tono que reservaba para las grandes crisis, el mismo que había usado cuando la abuela enfermó. En mi habitación, me senté frente al caballete donde descansaba mi autorretrato a medio terminar. Cogí un pincel casi por instinto y comencé a añadir sombras más oscuras al fondo, transformando el horizonte luminoso en algo más turbulento. El arte siempre había sido mi forma de procesar las emociones, de dar sentido al caos. Pasé horas pintando, perdida en mi propio mundo, hasta que un suave golpe en la puerta me devolvió a la realidad. Era mi padre, algo que me sorprendió. Rara vez visitaba mi habitación. Tu madre ha hecho cena, pero Elena no quiere bajar, dijo, su voz carente de su habitual autoridad. ¿Vienes tú? Asentí y lo seguí escaleras abajo. La cocina, normalmente un espacio de actividad y conversación durante las cenas, estaba sumida en un silencio incómodo. Mi madre había preparado tortilla de patatas, el plato reconfortante por excelencia en nuestra casa, pero ninguno teníamos apetito. He hablado con Alfonso, dijo mi padre finalmente, refiriéndose a un amigo suyo abogado. Dice que, dado que es la primera vez que Elena tiene problemas con la ley y el herido parece que se recuperará, es posible que pueda llegar a un acuerdo con la fiscalía. Quizás servicio comunitario, una multa sustancial y la suspensión del carnet de conducir. Mi madre asintió, aferrándose a esta pequeña esperanza. ¿Y la universidad? ¿Sus prácticas? Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Eso es más complicado. El decano ha llamado. Están evaluando la situación, pero Alfonso cree que probablemente la suspenderán temporalmente. Vi cómo mi madre absorbía el golpe, cómo la realidad de que el futuro cuidadosamente planeado de Elena estaba desmoronándose, comenzaba a asentarse. ¿Y si pagamos a la familia del hombre?, sugirió en voz baja. Una compensación generosa. Podríamos vender la casa de la playa. Carmen, la interrumpió mi padre con firmeza. El dinero no va a solucionar esto. No estamos hablando de una multa de tráfico. Elena casi mata a un hombre por comportarse como una adolescente irresponsable. Las palabras flotaron en el aire, duras e innegables. Por primera vez, mi padre verbalizaba lo que todos estábamos pensando. Elena, la hija perfecta, la estudiante modelo, había actuado con una imprudencia inexcusable. Deberíamos visitar al señor García, dije repentinamente, sorprendiéndome incluso a mí misma. En el hospital, mostrar que nos importa su recuperación. Mis padres me miraron como si acabara de proponer algo revolucionario. Quizás lo era. En nuestra familia, los problemas siempre se habían manejado hacia adentro, protegiendo la imagen exterior a toda costa. Tienes razón, dijo mi padre después de un momento. Deberíamos ir mañana. Elena debe venir también, añadí. Necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi madre parecía a punto de protestar, pero mi padre asintió lentamente. Sí, debe hacerlo. Después de la cena, subí a ver a Elena. Estaba tumbada en su cama, mirando al techo. Su habitación, normalmente impecable, mostraba signos de desorden. Ropa tirada, libros apilados descuidadamente, la cama sin hacer. Pequeños detalles que revelaban su estado mental. «Te hemos guardado algo de cena», dije, sentándome en el borde de su cama. Ella negó con la cabeza. «No tengo hambre. Papá ha hablado con un abogado. Cree que podrías evitar la prisión». Una risa amarga escapó de sus labios. «Genial. No iré a la cárcel. Solo he destruido mi carrera, la reputación de la familia y posiblemente la vida de un hombre. Un gran consuelo». Su sarcasmo me sorprendió. Elena nunca había sido sarcástica. Era siempre la seria, la responsable, la que medía cada palabra. «Mañana iremos a visitar al señor García al hospital», le informé. «Tú también vendrás». Se incorporó, el pánico visible en sus ojos. «No puedo, Lucía. No puedo mirarlo a la cara. No después de lo que le hice». «Precisamente por eso debes hacerlo», respondí con más firmeza de la que sentía. «Es la única forma de comenzar a reparar el daño». Nos miramos fijamente, una lucha silenciosa de voluntades. Finalmente, ella desvió la mirada. «¿Cómo lo haces?», preguntó en voz baja. «¿Hacer qué?». «Enfrentar la decepción».
Vivir sabiendo que has defraudado a todos. La pregunta me golpeó con fuerza. Elena, que siempre había sido el orgullo de nuestros padres, ahora me pedía consejos sobre cómo manejar el fracaso, un territorio en el que yo había habitado durante años. No se trata de la decepción de los demás, respondí después de pensarlo. Se trata de aprender a vivir contigo misma, de encontrar valor en lo que eres, no en lo que otros esperan que seas. Ella me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Toda su vida había estado definida por las expectativas ajenas, por la aprobación externa. Sin eso, parecía perdida. No sé si puedo hacer eso, admitió. Tendrás que aprender, dije, sintiendo una extraña inversión de nuestros roles habituales. Todos lo hacemos, eventualmente. La visita al hospital al día siguiente fue tan difícil como esperábamos. El señor García estaba en una habitación privada, conectado a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Su esposa, una mujer menuda con ojos amables pero cansados, nos recibió con una dignidad que me conmovió. «Han venido», dijo simplemente, como si hubiera estado esperándonos. Elena estaba pálida, temblando ligeramente. Mi madre mantenía una mano firme en su espalda, tanto para apoyarla como para evitar que huyera. Mi padre habló primero, presentándonos formalmente y expresando nuestro más profundo pesar por lo sucedido. La señora García, Pilar, asintió sin decir nada y nos invitó a pasar. Su marido estaba despierto pero sedado, con una pierna en tracción y el rostro magullado. Cuando nos vio, hubo un momento de reconocimiento en sus ojos. «Usted es la joven del coche», dijo con voz débil, mirando directamente a Elena. Mi hermana dio un paso adelante, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, señor. Yo... lo siento mucho. Más de lo que puedo expresar». El hombre la observó durante un largo momento. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué conducía así?». Era la pregunta que todos nos habíamos estado haciendo. Elena tragó saliva, buscando una respuesta que tuviera sentido. «No tengo excusa», dijo finalmente. «Fue un momento de estupidez, de arrogancia. Creí que tenía algo que demostrar y nunca consideré las consecuencias». Su honestidad cruda pareció satisfacer al hombre, que asintió lentamente. «La juventud es imprudente por naturaleza», dijo. «Pero las acciones tienen consecuencias, jovencita, algunas que duran toda la vida». Elena asintió, aceptando la verdad de sus palabras. «Haré lo que sea necesario para compensarle», prometió. «No puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepa que asumo toda la responsabilidad». Pilar, que había permanecido en silencio, habló entonces. «Manuel es profesor de literatura, 40 años enseñando a jóvenes como usted. Siempre dice que todos merecen una segunda oportunidad». Hizo una pausa. «Pero esa oportunidad debe ganarse». Cuando salimos del hospital, algo había cambiado en Elena. La culpa seguía ahí, el miedo también, pero había algo más, una determinación que no le había visto antes. «Voy a hacer las cosas bien», dijo mientras caminábamos hacia el coche. «De alguna manera». La miré, esta nueva versión de mi hermana que estaba emergiendo de las cenizas de su antigua vida, y me pregunté si, paradójicamente, este desastre podría ser lo mejor que le había pasado nunca. Porque por primera vez, Elena estaba enfrentándose a sí misma, no a la imagen que otros habían creado de ella. Esa noche, mientras pintaba en mi habitación, pensé en cómo las vidas pueden cambiar en un instante, cómo un solo error puede deshacer años de perfección cuidadosamente construida, y cómo, a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Los días siguientes se desarrollaron como un desastre a cámara lenta. Los titulares esparcían el nombre de Elena por todas las pantallas, y de la noche a la mañana el Seat León se convirtió en un símbolo de arrogancia y privilegio. Mis padres intentaron controlar la narrativa, llamando a amigos y abogados, pero el público ya había decidido. Estaban hambrientos de escándalo, y la caída en desgracia de Elena los alimentaba bien. El caso apareció incluso en el telediario de la noche, aunque brevemente. Estudiante de medicina participa en carrera ilegal y atropella a profesor jubilado. La universidad anunció que Elena quedaba suspendida de sus prácticas hasta nuevo aviso. Una frase que todos sabíamos significaba «para siempre». La clínica donde trabajaba como voluntaria los fines de semana envió un correo electrónico frío,
informándole que sus servicios ya no eran necesarios. La directora del programa de prácticas, la doctora Navarro, que solo un mes antes había felicitado a mis padres por tener una hija tan prometedora, ahora no respondía a sus llamadas. Las mismas puertas que se habían abierto de par en par ante la brillante estudiante Elena Vega ahora se cerraban con un golpe seco. En casa, la atmósfera se volvió asfixiante. Mi madre ya no tenía energía para mirarme con desdén. Apenas levantaba la vista de su teléfono, donde se desplazaba sin fin por artículos y comentarios. Papá se refugiaba en su despacho, con la puerta cerrada. Por primera vez, su decepción estaba dirigida a alguien más, y sentí algo que no me había atrevido a sentir antes, una sensación de libertad. Martina vino a casa una tarde, trayendo pasteles de la pastelería Mallorca y una botella de vino. Nos sentamos en mi habitación, lejos de la pesadumbre que impregnaba el resto de la casa. Entonces, dijo mientras servía el vino en vasos improvisados, ¿cómo está siendo la vida como la hija no problemática? Sonreí ante su franqueza. Extraña. Es como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde mis padres no saben qué hacer conmigo, porque están demasiado ocupados preocupándose por Elena. ¿Y cómo está ella? Miré hacia la ventana, desde donde podía ver el jardín trasero. Elena estaba sentada en el viejo columpio, con la mirada perdida en la nada. Pasaba horas así últimamente, como si estuviera en un limbo entre su vida anterior y una nueva que aún no podía imaginar. Destrozada, avergonzada, perdida. Hice una pausa, pero también diferente, como si se hubiera quitado una máscara que llevaba puesta tanto tiempo que había olvidado que no era su verdadero rostro. Martina asintió, comprendiendo. A veces necesitamos tocar fondo para recordar quiénes somos realmente, o para descubrirlo por primera vez, añadí. Al día siguiente, Javier me pidió que me quedara después de mi turno en la galería. Me invitó a un café en la pequeña cafetería de al lado, un lugar acogedor con paredes cubiertas de arte local. He visto las noticias, dijo después de que nos sirvieran. Tu hermana. Debe ser difícil para tu familia. Asentí, agradecida por su tono neutral, libre de juicio. Lo es. Y para ti también, imagino. Lo miré, sorprendida. Pocas personas consideraban cómo me afectaba a mí todo esto. Para el mundo exterior, yo era simplemente la hermana gemela, un personaje secundario en el drama de Elena. Es complicado, admití. Parte de mí se siente culpable por no sentirme tan devastada como debería. Otra parte está, no sé, aliviada de que por una vez no soy yo la que está decepcionando a todo el mundo. Javier sonrió con comprensión. Los roles familiares son prisiones invisibles. A veces se necesita un terremoto para derribar los muros. Sus palabras resonaron en mí con una verdad que no había podido articular. Toda mi vida había estado definida en oposición a Elena. Ella era la responsable, yo la soñadora. Ella la práctica, yo la artista. Ella el orgullo de la familia, yo la decepción constante. He estado pensando, continuó Javier, en ofrecerte más horas en la galería. Marisa dejará el puesto de asistente de curaduría el mes que viene. El trabajo sería tuyo si lo quieres. Me quedé sin palabras. Asistente de curaduría era un puesto que normalmente requería años de experiencia, no algo que se ofreciera a una recién graduada que trabajaba medio tiempo vendiendo entradas y catálogos. Javier, yo no sé qué decir. Di que lo pensarás, respondió con una sonrisa. Has demostrado tener buen ojo, Lucía. Y más importante, tienes una sensibilidad que no se puede enseñar. El resto se aprende con la práctica. Regresé a casa flotando, con una oferta de trabajo real en un campo que amaba. Una oportunidad que había conseguido por mí misma, sin la influencia de mis padres o la sombra de Elena. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando llegué. Encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena mecánicamente, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté, dejando mi bolso sobre la mesa. Tu padre está con Alfonso, discutiendo estrategias legales, respondió sin mirarme. Elena está en su habitación. No ha querido bajar en todo el día. Había algo en su voz, un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Era el sonido de alguien cuyas certezas fundamentales habían sido sacudidas. Me han ofrecido un puesto como asistente de curaduría en la galería, dije, incapaz de contenerme.
Era la clase de noticia que normalmente habría guardado para mí misma, sabiendo que sería recibida con indiferencia en el mejor de los casos. Mi madre detuvo lo que estaba haciendo y me miró. Realmente me miró, por primera vez en lo que parecían años. ¿De verdad? Eso es maravilloso, Lucía. Su respuesta me dejó momentáneamente sin palabras. No era el entusiasmo desbordante que habría mostrado ante cualquier logro menor de Elena, pero era más de lo que jamás había recibido por mi arte. Gracias, dije finalmente. Significa mucho para mí. Algo cambió en su expresión, una realización que pareció atravesarla. Nunca te lo he puesto fácil, ¿verdad? No era una pregunta que esperara una respuesta, y no ofrecí ninguna. Ambas sabíamos la verdad. Tu abuela siempre decía que eras la valiente, continuó, volviendo a la cebolla que estaba picando. Decía que Elena seguía el camino marcado, pero tú te atrevías a crear el tuyo propio. El recuerdo de la abuela Carmela, con sus manos nudosas y su sabiduría tranquila, me llenó de una repentina añoranza. Ella había sido la única que vio valor en mi diferencia, que celebró mi tendencia a cuestionar y explorar. La echo de menos, dije simplemente. Yo también. Mi madre soltó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal. Ve a ver a tu hermana, ¿quieres? Lleva todo el día encerrada. Subí las escaleras, pensando en cómo había cambiado la dinámica en nuestra casa. Mi madre pidiéndome que cuidara de Elena, reconociendo mi logro profesional, hablando de la abuela con nostalgia en lugar de desaprobación por su sentimentalismo poco práctico. Era como si los cimientos de nuestra familia se hubieran reajustado ligeramente, creando un nuevo equilibrio. Encontré a Elena sentada en el suelo de su habitación, rodeada de libros de medicina, apuntes y carpetas. Levantó la mirada cuando entré, y vi que tenía los ojos rojos de llorar. Estoy ordenando todo, explicó, señalando el caos a su alrededor. No tiene sentido mantenerlo si no voy a volver. Me senté a su lado, tomando uno de los gruesos volúmenes de anatomía. ¿Quién dice que no vas a volver? Soltó una risa sin humor. ¿Has visto las noticias? ¿Has leído los comentarios? Soy la rica niña mimada que casi mata a un profesor porque estaba jugando a ser rápida y furiosa. Nadie va a dejarme cerca de un paciente nunca más. Eso no lo sabes, respondí, aunque entendía su pesimismo. El señor García se está recuperando. Tu abogado dice que probablemente llegarás a un acuerdo. Las cosas pueden mejorar. Elena negó con la cabeza. Incluso si legalmente salgo bien parada, mi reputación está destruida. Y sin reputación, sin confianza, ¿qué clase de médica podría ser? Era una pregunta honesta, nacida de una autoevaluación más profunda de la que Elena había sido capaz antes. Siempre había seguido un camino predeterminado hacia el éxito, sin cuestionarse realmente si era lo que quería o lo que se esperaba de ella. Quizás la clase de médica que entiende que los errores son parte de ser humano, sugerí, que la perfección es una ilusión. Me miró como si hubiera dicho algo profundamente revelador. ¿Cómo lo haces, Lucía? ¿El qué? Vivir sin la aprobación constante. Seguir tu propio camino incluso cuando todos te dicen que es el equivocado. Pensé en mi vida hasta ahora. Las miradas de decepción, los cumplidos a medias, la sensación constante de no ser suficiente. Pero también pensé en mis pinturas, en la galería, en Martina y Javier, y todas las personas que habían visto valor en lo que yo era, no en lo que debería ser. No es fácil, admití. Hay días en que duele tanto que apenas puedes respirar, pero luego encuentras a tu gente, personas que ven lo que tú ves, que valoran lo que tú valoras, y eso hace que todo lo demás sea soportable. Elena asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. No sé si podría hacerlo. Toda mi vida he sido lo que mamá y papá querían que fuera. No sé quién soy sin eso. Tal vez ahora tengas la oportunidad de averiguarlo. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Elena recogió un pequeño marco de su mesita de noche. Era una foto nuestra de cuando teníamos unos 10 años, en la playa de Santander durante unas vacaciones familiares. Estábamos construyendo un castillo de arena, sonriendo a la cámara con idénticas sonrisas desdentadas. ¿Recuerdas ese verano?, preguntó, antes de que todo se complicara. Asentí. Recordaba la sensación de libertad, la arena entre los dedos, el sol calentando nuestra piel.
antes de que las expectativas y los roles asignados comenzaran a separarnos. Éramos felices, dijo Elena con nostalgia. Podemos volver a hacerlo, respondí, solo que de una manera diferente. Esa noche, después de la cena, otra comida tensa y silenciosa, salí al jardín trasero. El aire de Madrid en verano era cálido pero seco, llevando consigo el aroma de las flores que la abuela había plantado años atrás. Me senté en el viejo columpio, dejando que mis pies rozaran la hierba mientras miraba las estrellas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Has pensado en mi oferta? Sí, respondí. La acepto. Excelente. Celebrémoslo mañana con un vermut después del trabajo. Sonreí en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida avanzaba hacia algo positivo, algo elegido. La puerta trasera se abrió y mi padre salió, sorprendiéndome. Se acercó lentamente y se sentó en el columpio contiguo, una estructura que había construido él mismo cuando éramos pequeñas. Tu madre me contó lo del trabajo en la galería, dijo después de un momento de silencio. Felicidades. Gracias, respondí, insegura de cómo proceder ante este inusual interés de mi padre en mi carrera. Nunca he entendido tu arte, continuó, mirando hacia el cielo estrellado. No como entendía la medicina de Elena. Números, diagnósticos, protocolos, eso lo comprendo. Pero colores, formas, emociones. Hizo un gesto vago con la mano. Es un idioma que no hablo. Su confesión me sorprendió. Antonio Vega, el hombre de ciencia y certezas, admitiendo una limitación personal. No pasa nada, dije suavemente. No todo tiene que ser entendido para ser valioso. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Eso es muy sabio, Lucía. Más de lo que yo he sido capaz de ver. Nos quedamos allí, columpiándonos suavemente bajo el cielo nocturno de Madrid, un padre y una hija intentando encontrar un nuevo lenguaje para comunicarse. No era un final feliz, no todavía, pero era un comienzo. En las semanas que siguieron, observé cómo mi familia intentaba reconstruirse desde los escombros. Elena comenzó terapia, algo que mis padres siempre habían considerado innecesario para personas con fuerza de voluntad. Mi madre volvió a sus clases, pero con una nueva humildad que suavizaba sus bordes. Mi padre pasaba menos tiempo en el trabajo y más en casa, como si estuviera redescubriendo qué significaba ser parte de una familia, no solo su proveedor. Y yo florecía en mi nuevo rol en la galería, estableciendo lentamente mi identidad profesional fuera de la sombra de Elena. Por las noches, pintaba con una nueva libertad, explorando temas y técnicas que antes me habrían intimidado. Una tarde, Elena vino a la galería. La vi entrar tímidamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida en mi territorio. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta y vestía de manera sencilla, tan diferente de su habitual apariencia impecable. «Es precioso», dijo, observando el espacio, las obras expuestas, el ambiente acogedor pero elegante que habíamos creado. «Se siente como tú». Me sonrojé ante el cumplido inesperado. «Gracias. ¿Quieres que te muestre la exposición actual?» Es una colectiva de artistas emergentes. Incluso tengo una pieza pequeña incluida. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Mientras la guiaba por la galería, explicándole las obras y las técnicas, presentándole a Javier y a otros artistas que pasaban por allí, sentí que algo se sanaba entre nosotras. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes del accidente. Quizás nunca volveríamos a serlo. Pero tal vez, solo tal vez, las personas en las que nos estábamos convirtiendo podrían construir una relación más auténtica que la que habíamos tenido nunca. En las semanas que siguieron, observé a mi familia luchar por salvaguardar lo que podía. La Universidad de Elena rescindió oficialmente su beca. Los patrocinadores que mi padre había conseguido para sus proyectos de investigación desaparecieron, y el futuro brillante que habían visualizado para ella se disolvió como azúcar en agua. Mis padres intentaban pretender que las cosas volverían a la normalidad, pero nada podía disimular el vacío que se había instalado en nuestra casa. El caso judicial avanzaba con la lentitud característica del sistema. El abogado de Elena, Alfonso Méndez, un viejo amigo de mi padre de la universidad, consiguió un acuerdo con la Fiscalía. Servicio comunitario en un centro de rehabilitación para víctimas de accidentes de tráfico, una multa sustancial
y la suspensión del permiso de conducir por 2 años. Podría haber sido peor, mucho peor, pero para Elena representaba un recordatorio constante de su error. El señor García, afortunadamente, mejoraba día a día. Elena lo visitaba regularmente, al principio por obligación y luego, sorprendentemente, por elección propia. Un día, volvió de una de estas visitas con una expresión diferente en el rostro. «Me ha prestado un libro», dijo, mostrándome un gastado ejemplar de El Quijote. «Dice que deberíamos leerlo juntos, que tiene mucho que enseñar sobre errores, arrepentimiento y segundas oportunidades». La vi hojearlo con curiosidad genuina, tan diferente de la estudiante pragmática que solo leía libros de medicina y artículos científicos, porque no había tiempo para frivolidades. Esta nueva Elena, más reflexiva y menos segura, me resultaba extrañamente más cercana que la perfeccionista que había conocido toda mi vida. Mientras tanto, yo florecía en la galería. El trabajo como asistente de curaduría era desafiante pero estimulante. Javier me dio libertad para proponer artistas emergentes y conceptos para exposiciones futuras. Pasaba horas investigando, visitando estudios, conversando con creadores que veían el mundo de formas que resonaban con la mía. Una noche, trabajando hasta tarde en la galería, recibí una llamada de Martina. «¿Has visto Instagram?», preguntó sin preámbulos. «No, he estado ocupada organizando la nueva exposición». «¿Por qué? Alguien ha publicado fotos de tus cuadros, los que están en la colectiva de la galería. Tienes decenas de comentarios, Lucía». Sentí un escalofrío. ¿Comentarios malos? ¿Sobre Elena y el accidente? No, tonta. Comentarios sobre tu trabajo. Gente preguntando si vendes, si tienes más obras, si tienen exposición individual pronto. Abrí Instagram con manos temblorosas. Era cierto. Alguien, más tarde descubriría que había sido Javier, había publicado imágenes de mis 3 acuarelas incluidas en la exposición colectiva, etiquetándome y añadiendo una breve biografía. La publicación tenía cientos de likes y docenas de comentarios entusiastas. En Arte Contemporáneo Madrid. Descubrimiento del mes. Las acuarelas oníricas de Ilusia Vegarte capturan la melancolía urbana de Madrid con una sensibilidad que recuerda a Antonio López, pero con voz propia. Galería Nuevos Seres. ¿Exposición individual pronto? Estaríamos interesados en hablar. Y así, sucesivamente. Comentarios de personas que no conocía, que no tenían idea de mi historia familiar, que solo veían mis cuadros y encontraban algo valioso en ellos. «Esto es increíble», murmuré, todavía sin poder creerlo. «Es lo que te mereces», respondió Martina. «Siempre te lo he dicho. Tu trabajo es especial, Lucía. Solo necesitabas que más gente lo viera». Esa noche, de vuelta en casa, encontré a mis padres en el salón, mirando el telediario en silencio. Era la primera vez en semanas que los veía sentados juntos, no discutiendo estrategias legales o lamentando la caída en desgracia de Elena. «Tengo noticias», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi atrevimiento. Normalmente habría guardado mis logros para mí, sabiendo que palidecerían en comparación con cualquier pequeño avance de Elena. Ambos me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Mis cuadros están teniendo bastante repercusión. Un galerista ha contactado conmigo para hablar de una posible exposición individual». «¿En serio?». Mi madre parecía genuinamente interesada. «Eso es maravilloso, Lucía. Felicidades», añadió mi padre, con un tono que sugería que realmente lo decía en serio. «También hay otra cosa». Tomé aire, armándome de valor. «Me han ofrecido participar en una residencia artística en Valencia. 3 meses, a partir de septiembre». Esperaba resistencia, preguntas sobre la practicidad, comentarios sobre hobbies y trabajos reales. En cambio, mi padre simplemente preguntó: «¿Es una buena oportunidad para tu carrera?». «La mejor que podría imaginar a este nivel», respondí, todavía cautelosa. «Trabajaría con artistas establecidos, tendría mi propio estudio, exposición garantizada al final». «Entonces deberías ir», dijo mi madre con una sencillez que me dejó momentáneamente sin palabras. Esa noche, en mi habitación, comencé a planificar mi mudanza. No sería solo para la residencia artística, sería el comienzo de mi vida independiente,
lejos de la sombra de las expectativas familiares. La idea, que una vez me había aterrorizado, ahora me llenaba de una emoción casi embriagadora. Elena entró sin llamar, como solía hacer. Se sentó en mi cama, observándome mientras yo hacía una lista de cosas que necesitaría. «Valencia, ¿eh?», dijo finalmente. «Es una ciudad preciosa. ¿Has estado allí?». Asintió. «Una conferencia de medicina, el año pasado. Apenas vi nada más que el interior del hospital y el hotel, pero lo poco que vi me gustó». Nos quedamos en silencio un momento. Había tanto que decir y a la vez una nueva comodidad entre nosotras que hacía que las palabras parecieran superfluas. «Te voy a echar de menos», dijo finalmente Elena, sorprendiéndome. La miré, buscando signos de la condescendencia que solía colorear nuestras interacciones. No encontré ninguno. Solo una hermana que parecía genuinamente triste ante la perspectiva de mi partida. «Yo también te echaré de menos», respondí, y lo decía en serio. «Nunca te lo he dicho, pero siempre te he admirado», continuó, mirando sus manos. «Tu independencia, tu convicción, la forma en que te mantienes fiel a ti misma a pesar de todo». No necesitaba especificar qué era todo. Ambas lo sabíamos: la presión, las comparaciones constantes, el favoritismo descarado de nuestros padres. «Gracias», dije simplemente. «Significa mucho viniendo de ti». Se levantó y se acercó a mi caballete, donde estaba trabajando en un nuevo lienzo. Era un retrato abstracto de nuestra familia, figuras que se difuminaban y se entrelazaban, con un juego de luces y sombras que sugería tanto distancia como conexión. «Es hermoso», dijo con sinceridad. «Captura perfectamente cómo somos, cómo éramos», corregí suavemente. «Creo que estamos cambiando». Asintió, comprendiendo. «Para mejor, espero». Los días previos a mi partida pasaron en un torbellino de preparativos. Javier me organizó una pequeña despedida en la galería, donde vendí 2 de mis cuadros. Mi primera venta real como artista profesional. Martina me ayudó a empacar, insistiendo en que me llevara ropa decente para las inauguraciones, no solo tus camisetas manchadas de pintura. La noche antes de irme, mi madre entró en mi habitación mientras terminaba de hacer la maleta. Llevaba una pequeña caja en las manos. «Esto era de la abuela», dijo, entregándomela. «Siempre quiso que fuera para ti». Abrí la caja con cuidado. Dentro había un precioso broche de plata antigua, con forma de paleta de pintor. «Lo compró en París, cuando era joven», explicó mi madre, «antes de conocer al abuelo, antes de sentar cabeza y convertirse en esposa y madre. Siempre decía que fue el periodo más libre de su vida. Nunca había escuchado esta historia. La abuela Carmela, en mi mente, siempre había sido la figura maternal por excelencia, con sus guisos reconfortantes y sus consejos sabios. Nunca la había imaginado joven y libre en París. No sabía que la abuela había sido artista, dije, admirando el broche. No lo fue, no profesionalmente. Mi madre se sentó en la cama, con una expresión nostálgica que rara vez le veía, pero pintaba para sí misma. Tenía talento, como tú. Mi padre, tu abuelo, no lo consideraba apropiado para una mujer de su posición, así que lo dejó. La revelación me golpeó con fuerza. Cuánto de la actitud de mis padres hacia mi arte había sido una repetición de patrones familiares. Cuánto de su favoritismo hacia Elena había sido un intento inconsciente de corregir lo que veían como los errores de la abuela. «Ella siempre te vio», continuó mi madre, con la voz ligeramente quebrada. «Veía en ti lo que ella no se permitió ser». Mis ojos se llenaron de lágrimas. El broche en mis manos ya no era solo una joya hermosa. Era un legado, una conexión con una parte de mi historia familiar que nunca había conocido completamente. «Gracias», dije, abrazando a mi madre impulsivamente. Para mi sorpresa, ella me devolvió el abrazo con fuerza, como si estuviera intentando compensar años de distancia emocional en un solo gesto. La mañana de mi partida amaneció clara y brillante, uno de esos días perfectos de Madrid que parecen sacados de un cuadro de Sorolla. Mi padre insistió en llevarme a la estación, cargando mis maletas en el coche con una eficiencia silenciosa, que era su forma de mostrar afecto. Elena salió a despedirme en pijama, con los ojos aún hinchados de sueño. Me abrazó largo y tendido, susurrando: «Ve y conquista el mundo del arte. Yo estaré aquí»,
reconstruyendo mi vida paso a paso. Mi madre me entregó un paquete de comida para el viaje. El tren nunca tiene nada decente. Y me besó en ambas mejillas con una ternura que me recordó a cuando éramos pequeñas, antes de las expectativas y las comparaciones. En la estación de Atocha, con su jardín tropical interior y su bullicio constante, mi padre finalmente habló mientras esperábamos en el andén. «Estoy orgulloso de ti, Lucía», dijo, las palabras claramente difíciles para él. «Siempre lo he estado, aunque no haya sabido mostrarlo». Le miré, buscando signos de insinceridad, pero solo encontré a un hombre mayor intentando, quizás demasiado tarde pero con genuina intención, tender un puente hacia su hija. «Gracias, papá», respondí, aceptando sus palabras como el regalo imperfecto pero valioso que eran. El tren llegó puntual, sus puertas abriéndose con un siseo. Mi padre me ayudó a subir mi equipaje y luego se quedó en el andén, una figura solitaria entre la multitud. «Te llamaré cuando llegue», prometí desde la ventanilla. Asintió, levantando una mano en despedida. Mientras el tren se alejaba de Madrid, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Nostalgia por lo que dejaba atrás, entusiasmo por lo que me esperaba, y una extraña paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pensé en Elena, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones, pero quizás, por primera vez, descubriendo quién era realmente sin el peso de las expectativas aplastantes. Pensé en mis padres, aprendiendo dolorosamente que los planes más cuidadosamente trazados podían desmoronarse en un instante, y pensé en mí misma, la gemela invisible, emergiendo finalmente a la luz. Saqué mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar, dejando que mi mano capturara el paisaje cambiante de la meseta castellana que desfilaba ante mis ojos. En el horizonte, Valencia esperaba, y con ella, un futuro que por primera vez era completamente mío para definir. El broche de la abuela descansaba en mi solapa, un recordatorio tangible de que a veces las semillas de quienes estamos destinados a ser se plantan generaciones antes de nuestro nacimiento. Carmela no había podido vivir su sueño artístico, pero había mantenido viva la chispa lo suficiente para pasármela a mí. Ahora me correspondía a mí hacerla arder. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. «¿Ya en camino hacia la gloria? Recuerda a tus amigos cuando seas famosa». Sonreí tecleando una respuesta. «En camino hacia algo. No sé si será gloria, pero es mío». Esa era la verdad. No sabía exactamente qué me esperaba en Valencia, o más allá. No tenía garantías de éxito. No tenía un camino claramente trazado como el que Elena había seguido durante tanto tiempo. Lo que tenía era incertidumbre, posibilidades, libertad. Y por primera vez en mi vida, eso me parecía suficiente. Más que suficiente. Me parecía precisamente lo que necesitaba. El tren aceleraba, dejando atrás el paisaje familiar de la Comunidad de Madrid. Guardé mi cuaderno y me recosté, cerrando los ojos. Había pasado tanto tiempo definiéndome en oposición a Elena, luchando contra la sombra de sus logros, que apenas había tenido espacio para descubrir quién era yo realmente cuando nadie me estaba comparando con ella. Ahora tenía ese espacio. 3 meses en Valencia, en un entorno completamente nuevo, rodeada de artistas que no conocían mi historia familiar, que me verían simplemente como Lucía, la pintora de Madrid con un estilo prometedor. No la gemela de Elena, no la decepción de los Vega, solo Lucía. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Elena. He estado pensando, ¿y si visito Valencia un fin de semana? Nunca hemos viajado solas, solo nosotras dos. La propuesta me sorprendió. Toda nuestra vida había estado marcada por la competencia y la comparación, alimentadas por nuestros padres, pero eventualmente interiorizadas por nosotras mismas. La idea de un viaje juntas, de construir una relación como adultas independientes, era tan nueva como intrigante. «Me encantaría», respondí. «Hay un festival de arte callejero en octubre que creo que te gustaría». «Perfecto. Para entonces ya habré completado la mitad de mi servicio comunitario y necesitaré un descanso». Sentí una oleada de afecto por esta nueva versión de mi hermana, más humilde, más auténtica. El accidente había sido traumático para todos, pero quizás, paradójicamente, también había sido necesario. Había roto el molde perfecto pero restrictivo en el que nuestra familia había intentado encajarnos,
permitiéndonos emerger como versiones más verdaderas de nosotras mismas. El paisaje fuera de la ventana del tren comenzaba a cambiar, los tonos ocres de Castilla dando paso gradualmente a los verdes más vivos de la costa mediterránea. Me sentí como esos campos, transformándome lentamente, pero inexorablemente en algo nuevo, nutrida por experiencias tanto dulces como amargas. No sabía qué me deparaba el futuro en Valencia, o después. No sabía si mi arte encontraría su público, si la residencia artística sería el trampolín que esperaba, si mis padres continuarían su lento pero esperanzador cambio hacia una mayor comprensión y aceptación. La vida no ofrecía garantías, solo posibilidades. Pero mientras el tren avanzaba hacia el este, hacia el mar y un nuevo capítulo, sentí una certeza tranquila asentarse en mi interior. Fuera lo que fuese que viniera, lo enfrentaría en mis propios términos. Ya no como la sombra de Elena, sino como Lucía, simplemente Lucía, finalmente libre para descubrir quién era y quién podía llegar a ser. El viaje que comenzaba no era solo geográfico, era un viaje hacia mí misma. Y por primera vez estaba genuinamente emocionada de descubrir dónde me llevaría.